Bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. El sermón de esta semana es algo que yo he querido enseñar por mucho tiempo, pero no me quedó tiempo a hacerlo, pero por fin ya es el tiempo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de yendo a los evangelios en vez de ir al evangelio de Pablo. ¿Ok? Esto es algo muy común que he visto yo. Muchos en el día de hoy solo quieren ir a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en vez de ir al evangelio de Pablo. Y para mí esto es un poco triste. Entonces, si te deseo buscar en tu Biblia, 2 de Timoteo 2:15. Con tu otra mano, busque Romanos 16:25. Y con tu otra mano, ya sé, solo tienes dos manos, ¿verdad? Pero en realidad hay 4 versículos que tenemos que leer antes de empezar. 2 de Timoteo 2:15, Romanos 16:25, 2 de Timoteo 2:8 y Romanos 2:16. Mientras que estás buscando 2 de Timoteo 2:15, Romanos 16:25, 2 de Timoteo 2:8 y Romanos 2:16, voy a poner aquí lo que pongamos, pues siempre, ¿verdad? El perfil de la Biblia. Me gusta decirlo como así, el perfil de la Biblia. Y mientras que estoy poniendo aquí esto, te voy a contar de este tema. Quiero hablar de este tema por, varias razones, ¿verdad? Hay mucho que decir, pero yo veo un gran error entre el cristianismo de hoy. Ellos no están yendo a Pablo. Y por esto yo digo un problema. Quieren ellos quedar mucho en el Antiguo Testamento o en el ministerio de Cristo. Hay que recordar que esto era siempre antes de la cruz. Y muy pocos que dicen que son cristianos quieren estar en este lado de la cruz. ¿Por qué quieren estar ahí antes de la cruz? Ahora vivimos nosotros aquí. Aquí vivimos muy cerca del rapto. Después del rapto vendrá el tiempo que se llama la tribulación. Al fin de la tribulación vendrá Armagedón, cuando vendrá el Señor Jesucristo para gobernar, reinar por 1000 años en el milenio. Entonces aquí tenemos toda la Biblia. Pero para mí es una cosa, vergonzosa, podemos decir, que muchos quieren ir solo a los evangelios en vez de ir al evangelio de Pablo. Aquí está Pablo. Pablo está durante el tiempo de la iglesia. Y el evangelio de Pablo es muy importante. Pero muchos, en vez de ir al evangelio de Pablo, de salvación, quieren estar aquí y no más. Yo voy al evangelio de Mateo, yo voy al evangelio de Marcos, yo voy al evangelio de Lucas, yo voy al evangelio de Juan. Bueno, se llaman evangelios en tu Biblia, el evangelio de Mateo y tal, pero estos no son el evangelio de salvación. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y hablan estos libros de buenas noticias, las noticias de Cristo, pero son antes del evangelio de Pablo. Entonces hay muchas cosas que tengo que contarle hoy. Y vamos a comenzar en 2 de Timoteo 2:15. Pero antes déjame explicar una cosa interesante, ¿verdad? Como le digo, entre el cristianismo de hoy yo veo esto como un gran error. Muchos yendo a los evangelios en vez de ir al evangelio de Pablo para buscar salvación. Ahora, yo no estoy en contra de los evangelios, ¿ok? Yo leo con gusto, me gusta leer toda la Biblia, amén. Pero la salvación se encuentra en Pablo. Esto era antes de la cruz, el ministerio de Cristo. Y vamos a hablar de todo esto hoy. Pero yo me gusta estudiar mi familia, de dónde vengo yo, la descendencia mía, ¿verdad? Me gusta la genealogía. Y yo he estudiado la genealogía mía y encontré que tenía yo este hombre en mi familia. Un hombre que se llama
Ulrich Breaker. Algunos dicen Uli Breaker. Él es un hombre de Suiza. Escribió un libro que es nada más que jornal de su vida, que se llama La historia de la vida y de las aventuras verdaderas del hombre pobre de Toggenburgo. Y estuve buscando porque estaba escrito en alemán. Esto porque quería leerlo. Y lo hallé traducido en español y ahora la tengo también en inglés. Entonces he leído las palabras de él en español y inglés. Él es el hermano de mi tarta abuelo. Mis 5 veces abuelo. Él es el hermano de él. Y aún habla de mi 5 abuelos, podemos decir. Pero este hombre habla de una cosa interesante. Habla de cómo sus padres fueran cristianos en Suiza. Y que ellos siempre andaban en la noche hablando, porque salió un libro de un hombre en los años 1700 algo, en que él dijo, leyendo el libro de Revelación o Apocalipsis, pensamos que el rapto vendrá en nuestro día, en 1700 algo. Y ellos estaban sentados alrededor de la mesa, y él dice, yo me recuerdo como un niño escuchando a mis padres hablando, quizás en este año vendrá el Señor Jesucristo. ¡Qué interesante! Él creció igual que yo. Yo recuerdo mis padres hablando. Mire, en 1988 vendrá Cristo. O 89 o 93 o tal cosa. Entonces para mí es interesante que en su día, cristianos verdaderos buscando la venida de Cristo. En el día de hoy, no, lo mismo. Qué interesante. Pero él da testimonio de salvación. Dice que cuando era joven él, no me acuerdo, su tía o algo así, le dio un libro de la doctrina cristiana. Y que él leyó este libro y encontró, es por Cristo, es por su sangre. Y él dice que él confió en la sangre de Cristo para ser salvo. Cuando yo escuché esto, yo dije, wow, ¿cuál libro era? Entonces yo hallé el libro. Y este es el libro, El Cristianismo Verdadero por Johann Arndt. A-R-N-D-T. Arndt. Y yo leí todo. Y mire, él, como muchos en el cristianismo, pues se equivocó un poco. Porque muchos hoy en día hacen lo mismo que él. Mezclan el ministerio de Cristo con el ministerio de Pablo. Es que ellos no entienden bien. Y muchos en el mundo de hoy lo mismo hacen. Van a los evangelios en vez de ir al evangelio de Pablo. Bueno, gracias a Dios él fue al evangelio de Pablo, pero él mezcló los dos. ¿Debemos mezclar toda la Biblia? ¿O hay divisiones en la Biblia? Bueno, vamos a leer 2 de Timoteo 2.15 primero, y yo hablaré de esto. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2.15, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. La Biblia nos enseña que cuando leímos la Biblia tenemos que trazarla bien. Trazar bien la palabra de verdad. ¿Qué significa trazar bien? Bueno, hay divisiones en inglés, rightly divide. Esto significa dividir correctamente la Biblia. Hay divisiones en la Biblia y nosotros tenemos que fijar, entender. Toda la Biblia fue escrito para mí, para leer. Pero no toda la Biblia está escrita directamente a mí. Hay partes de la Biblia que son escritas en otras dispensaciones para otro pueblo. Por ejemplo, la ley. La ley fue dada a Israel. Yo no soy Israel. Y la ley fue para ellos en aquel entonces. Ahora, yo no guardo la ley para ser salvo. Es otro tiempo, es otro pueblo, es otra cosa. Ahora estoy aquí, después de la cruz, en el tiempo de la iglesia. Ahora tengo yo el Nuevo Testamento. Entonces es importantísimo que entendemos nosotros cómo trazar bien la palabra de verdad. Este hombre pues agarró mucho de Pablo, pero intentó a mezclar todo junto.
Bueno, esto no es trazar bien. Trazar bien es, ok, así es para este tiempo y para este pueblo. Aquí estamos y esto es para nosotros. Trazar bien, entender la diferencia. Hay muchas partes de la Biblia que aplican solo a judíos. Otras partes que aplican a nosotros mismos. Ahora, con este dicho, número uno, quiero decirte que no estoy diciendo que no debemos leer los evangelios, ¿ok? Hay gente que siempre van a un extremo, ¿ok? Un extremo es mezclar toda la Biblia sin trazar bien. Oh, esto no está correcto. Otro extremo es solo ir a Jesús y no más. Antes de la cruz, Mateo, Marcos, Lucas, Juan habla del ministerio de Jesús. Ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¿Ok? Mateo, Marcos, Lucas, Juan habla del ministerio de Cristo cuando Él literalmente estaba aquí en la tierra. Ahora, ¿está todavía el Señor Jesucristo? No, ya subió, ya está en el cielo. Entonces Él reina otro tiempo. Y algunos entre el cristianismo dice, solo a los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan deberemos ir y nada más. Esto es un extremo y ellos están equivocados. Otros dicen, a otro extremo vamos, solo a Pablo y nunca debemos leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Yo no soy ninguno de los dos. Yo enseño así. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, quiero trazar bien y entender por aquel entonces. Yo lo leo, pero cuando leo, quiero trazar bien. A Pablo voy, pero no voy solo a Pablo y dejo de leer lo demás. Yo leo toda la Biblia, pero trazo bien la palabra de verdad. Entiendo, para judíos era esto, para nosotros esto. Y yo leo todo, pero quiero hacer las divisiones, ver la diferencia entre Cristo y su ministerio y Pablo y su ministerio. ¿Para quién Jesús y para quién Pablo? Yo necesito trazar bien, ¿ok? 3 versículos más, te dije, porque es importante. La mayoría de los supuestamente cristianos de hoy omitan a Pablo. Hasta que yo he escuchado muchos diciendo, a Pablo no sirve, no queremos nada de Pablo, Pablo no debería estar en la Biblia. No escuchas a nada de lo que dice Pablo. Ok, ellos son malos y no entienden nada. Esto no es como trazar bien la palabra de verdad. Tenemos que entender quién es Pablo y para qué estaba en la Biblia Pablo. Y si leímos Romanos 16, 25, leímos esto de Pablo. Pablo dijo, y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio encubierto desde tiempos eternos. Pablo nos dice, había una revelación. Dios reveló algo a Pablo. ¿Qué era el evangelio? Entonces debemos entender que lo que predicó Pablo, su evangelio, es de ¿quién? De Jesús. Es de Jesús mismo. Algunos hoy en día están diciendo, nada con Pablo queremos. Ajá, entonces estás olvidando la revelación de Jesús a Pablo. Muchos dicen, yo solo sigo a Jesús. Y ellos solo dicen, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan predicamos y no más de la Biblia. Ok, entonces no sigues a Jesús. Porque esto fue escrito en aquel entonces y es poco de lo que Jesús dijo. Más reveló Jesús después a Pablo. Por esto es tan importante ir a Pablo, porque había revelado a Pablo algunos misterios. Hasta el evangelio. Y Pablo llama 3 veces el evangelio esto. Lo llama mi evangelio. ¿Ok? Por esto es tan importante. Pablo lo llama mi evangelio. ¿Ok? Entonces, si Pablo dice mi evangelio 3 veces, debemos entender por qué llama mi evangelio. Porque fue revelado a él de Jesús. Algo de Jesús para Pablo, para nosotros. Entonces, si queremos seguir a Jesús, debemos seguir lo que Jesús había revelado a Pablo.
Y Pablo lo llama el evangelio, mi evangelio. Este es el evangelio de salvación. Pablo predicó esto que fue revelado de Jesús para él, para nosotros hoy en día. Yo no quiero olvidarlo porque es de Jesús, por medio de Pablo. Vamos a 2 de Timoteo 2.8. 2 de Timoteo 2.8, Pablo más dice, mi evangelio. Y así dice, acuérdate que Jesucristo de la simiente de David resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Dijo, y esto es mi evangelio, el evangelio de lo que pasó después que murió Jesús, no antes. Muchos van antes a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y allí quieren quedar y sacar su doctrina. Pero no, la doctrina de Pablo es algo que pasó después que murió en la cruz. ¿Me entiendes? Otro, Romanos 2.16. ¿Ok? 3 veces Pablo dice, mi evangelio. Mire bien al contexto. Romanos 2.16. Y en Romanos 2.16, Pablo dice, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. Algún día Dios va a juzgar. Y dice que va a juzgar según el evangelio revelado a Pablo. Bueno, entonces cada persona en este mundo algún día dará cuenta a Dios si hubiera aceptado o rechazado el evangelio de Pablo. Entonces es muy importante que sabemos lo que es el evangelio de Pablo. ¿Se encuentra el evangelio de Pablo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan? No. Algunas cositas, pues quizás menciona Jesús de lo que va a venir o lo que habrá de acontecer en el futuro, pero no directamente habla del evangelio de Pablo. Fue algo revelado después. Entonces, para esto es importante que entendamos, ok, Pablo está en la Biblia con propósito. El propósito era que Dios dio a él otro mensaje. Y Jesús reveló a él el evangelio que nos salva hoy en día. Y cada uno de nosotros seremos juzgados si hemos aceptado o rechazado a este evangelio. Entonces es importantísimo que entendemos lo que es el evangelio de Pablo. Porque omitir o olvidarlo, uno todavía está perdido. ¿Me entiendes? Ok. ¿Es el evangelio de Jesús el mismo evangelio de Pablo? Pues algunos quizás que no conocen nada de lo que dice la Biblia, quizás va a decir, sí, es lo mismo. Predicó Jesús lo mismo que predicó Pablo. ¿De veras? ¿El mismo evangelio? ¿De veras? Primeramente, la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Ok? Mateo, Marcos, Lucas, Juan en la Biblia se llaman evangelios porque hablan de las buenas noticias que había venido el Mesías. Y Jesucristo es el Mesías. Aquí pongo aquí el Mesías. Mesías. Pero ¿sabes qué? El evangelio que predicó Jesucristo es muy diferente que el evangelio que predicó Pablo. Las buenas noticias que trajo Jesús y sus apóstoles, aquí voy a poner los apóstoles, lleva acento, ¿verdad? El mensaje de Jesús, el evangelio que él predicaba, no era el mismo que Pablo. Mire, vamos a Mateo 4. Jesús vino predicando un evangelio del reino. Mire lo que dice Mateo 4. Por esto tenemos que trazar bien la palabra de verdad y entender todo esto. Mateo 4:23. Mateo 4:23 dice, y rodeaba Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Bueno, sinagogas, pues eso es donde se reúnen los judíos. Y dice la sinagoga, enseñando en las sinagogas de ellos, ¿quién? Judíos. Y predicando el evangelio del reino. Oh, muy bien. ¿Y qué pasó? Entonces, el ministerio de Jesús aquí en la tierra es que Jesús predicó el evangelio del reino. Muy diferente que el evangelio de Pablo.
El evangelio del reino. ¿Cuál reino? Esto, el milenio. El milenio es el reino de Jesús, en que Jesús va a gobernar por 1000 años. Entonces, Jesucristo llegó no predicando de Pablo, este evangelio, predicando otro evangelio. Judíos, ¿sabes qué? Yo vine para traer mi reino. Ahora, ¿me deseas? ¿Me quieres reinar? Yo soy tu Mesías. ¿Quieres que yo soy el rey? ¿Me deseas o no? ¿Qué pasó? Si tú conoces la Biblia, los judíos dijeron, crucifícale, ¿verdad? No querían. Entonces, esto es el evangelio que predicaba Jesús. Y es muy diferente que el evangelio que predicó Pablo. Mateo 9:35, miren lo que dice. Y Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Muy diferente. Y empezaba haciendo ¿qué? Sanando y todo. Esto es muy diferente que el evangelio de Pablo. Vamos a Gálatas. Gálatas 1:11. ¿Predicó el evangelio del reino aquel varón Pablo? Pues él habló del reino de Dios, lo cual es diferente, es un reino espiritual. Jesús, el reino del cielo. Ya no me queda tiempo a hablar de la diferencia entre el reino del cielo y el reino de Dios. Pienso que, si no estoy equivocado, pienso que tengo un video en YouTube. La diferencia entre el reino del cielo y el reino de Dios. Pero el reino de Dios, el reino que predicaba Jesús, era un reino literal de 1000 años en que él quería gobernar. Y ahora esto es futuro. Pero pudiera venir en aquel entonces si hubieran todos de Israel aceptado a Cristo. Pero no todos aceptaron. Entonces, ¿qué era el evangelio de Pablo? ¿Es lo mismo? No, es muy diferente. Pablo mismo nos dice en Gálatas 1:11 y 12, leímos, pero os hago saber, hermanos, ¿quién habla? Pablo, que el evangelio que os ha sido predicado por mí, mi evangelio, no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo, Jesús mismo me dio una revelación. Y la revelación dado a mí era un evangelio que solamente era un evangelio para mí a predicar. No fue predicado antes. Entonces es muy distinto, muy diferente que lo que predicó Jesús. ¿Has fijado en esto? ¿Has pensado en eso? Mire lo demás. Vamos a Mateo 15. ¿Ok? Mateo 15. ¿Vino el Señor Jesucristo para todos en aquel entonces cuando Él vino? Muchos dicen, las palabras de Jesús son las palabras que debemos escuchar. Solo dicho en Mateo, Marcos y Lucas 1. Pero, ¿de qué hablan? Pablo viene con más palabras de Jesús. Y Pablo dice, son para nosotros hoy. ¿Quién está correcto? ¿Quién estaba equivocado? Pues nadie equivocado. Trazando bien la palabra de Dios, miramos que esto fue para judíos en aquel entonces y ahora estamos en otro tiempo, en otro entonces, otro pueblo. Y que Jesús dijo, Pablo, ahora predicas tú esto, porque ellos me habían rechazado. Rechazaron el reino ellos, entonces ahora el mensaje es tal. Esto claramente vemos cuando vamos a la Biblia. Mire a lo que Jesucristo dijo en Mateo 15:24. Hasta Jesús mismo dice que cuando Él vino, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Él solo vino para los judíos, los de Israel. No vino el Señor Jesucristo para los gentiles en su ministerio en la tierra. No, solo para Israel. Y uno tiene que entender lo que dice la Biblia. Mateo 15:24. Y Él respondiendo dijo, ¿quién? Jesús. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, no me envió el Padre, sino a los de Israel. Entonces, una confesión de Jesús mismo, que mi ministerio aquí en la tierra, antes que moría en la cruz, era un ministerio para judíos y nadie más. Mire a Mateo 10. Muy espantoso será quizás esto a algunos.
Pero tú tienes que trazar bien. Y mire lo que estoy diciendo. El ministerio de Jesús aquí en la tierra era un judío. Dios era un judío. Pues gracias a Dios era Dios. Pero linaje de María, de judío, para judíos. No para gentiles en aquel entonces. Con Pablo, más para gentiles. Pero en aquel entonces Jesús dijo, no solamente a Israel. Mira lo que dice Mateo 10, 5 al 7. Mire lo que dice Jesús a sus apóstoles. Entonces 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y la ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús está diciendo no a gentiles. No vine yo en este tiempo, en mi ministerio, ni tampoco vosotros para ir a gentiles, solo judíos. Y aún más, mire lo que dice versículo 7. Y yendo, predicar diciendo el reino del cielo está cerca. Entonces el mensaje del reino solo para judíos, no a gentiles. Pero Pablo fue más a gentiles que cualquier otro grupo. Aunque que cuando él salió, sí, él también fue primeramente a judíos. Pero Pablo nos dice que él era, ¿qué? El apóstol a los gentiles. Romanos 11:13. Entonces hay que entender la diferencia entre los dos y el ministerio de los dos y el evangelio de los dos. ¿Entiendes tú? Esto es el evangelio de Pablo. Entonces yo quiero entender. Y yo quiero leer. Muchos entre el cristianismo de hoy no leen nada. ¿Ok? Otra vez, no estoy diciendo que no debemos leer nada de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sí debemos leer. Pero cuando leímos debemos trazar bien. Y entender que la mayoría de lo que dice Jesús era para judíos. La mayoría, lo que habla Pablo, es para nosotros hoy bajo de la iglesia. Y Pablo más predicó a gentiles cómo ser salvo. ¿Ok? ¿Me entiendes? Muchos hoy en día dicen, no, con Pablo nada. Solo voy a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, ¿solo a doctrina para judíos en aquel entonces de su reino? Entonces, ¿quieres tú vivir aquí? Bueno, ¿qué tal aquí? ¿No quieres ir al rapto? Porque si no tienes el evangelio de Pablo, no eres salvo y vas a quedar en la tribulación y quizás morirás. No hay garantía que puedes entrar en este reino. Es mejor que seguimos el evangelio de Pablo porque esto es el evangelio de hoy que nos salva a nosotros gentiles. En la Biblia hay tres grupos. Judíos no salvos, gentiles no salvos, o los que aceptan a Cristo, sea judío o sea gentil, y estos son parte de la iglesia. En los ojos de Dios tú eres judío, gentil o salvo, la iglesia. ¿Cuál eres tú? ¿Eres tú un judío? Pues entonces tómalo, lo que Jesús dijo en aquel entonces. Pero si tú eres un gentil, eso no es para usted. Debes venir aquí lo que Dios quiere que tienes. ¿Me entiendes? El libro de Actos o Hechos. Yo me gusta decir Actos porque en las Biblias más antiguas dice Actos en vez de Hechos. ¿Ok? Pero vamos a poner aquí Actos. El libro de Actos es un libro de transición. Transición. A ver si lo escribí bien, transición, quizás mal. No, a veces no escribo bien, ¿verdad? Pero el libro de Actos o Hechos es un libro de cambio de doctrina. Miramos que después que murió Jesucristo, hay un cambio. Y el cambio era de Israel a la iglesia. De Pedro a Pablo. De la doctrina a judíos a la doctrina de Pablo para gentiles de la iglesia. Entonces miramos un cambio o una transición. Y miramos que leímos la Biblia, miramos que Dios dio 3 oportunidades a Israel. Y ellos rechazaron 3 veces. 3 veces que rechazaron a Jesús, los judíos. ¿Ok? Ellos rechazaron a Jesucristo, su Mesías. 3 veces, ¿ok? Voy a poner. Primeramente, si tú recuerdas la historia, vino Juan el Bautista.
Juan el Bautista, enviado del Padre, a decir a los de Israel, ya viene el Mesías. Los fariseos salieron a escuchar su mensaje. Su mensaje era, arrepiéntete y sea bautizado, porque viene el Mesías. ¿Aceptaban los fariseos? ¿Fueron bautizados? No. Entonces rechazaron el mensaje de Juan, el que estaba enviado por el Padre. Y ellos no aceptaban y no someterse, como es en el pasado. No querían someterse a la predicación de Juan, enviado del Padre, y no fueron bautizados en preparación del Mesías. Después vino el Señor Jesucristo. Vino Jesús, el Hijo, ¿y qué pasó? ¿Aceptaban a Jesús? Pues varios quizás, pero los líderes de Israel, los fariseos, no queremos. Hasta leímos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan lo que pasó. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y la gente empezaban a obedecer, los líderes, los fariseos, y gritaban crucifícale. Entonces, ¿qué? Rechazaban el mensaje del Padre, rechazaron al Hijo y crucificaron a su Mesías. Uf. Bueno, Jesús murió y resucitó. Y aún más, otra oportunidad dio Dios. Y esta oportunidad miramos después que murió Jesucristo y resucitó. Murió el Señor, fue sepultado y resucitó. Miramos en el libro de Actos o Hechos una transición. Y en capítulo 7 había un hombre que se llamaba Esteban. Y Esteban predicó a Israel y a los fariseos. Crucificaste tú, tu Mesías. ¿Qué estaba pensando? Y mire, él era el Mesías. Y ellos dijeron, cállese. Y ellos apedreaban a Esteban y lo mató. Al morir, Esteban dijo, ¿por qué eres tú en contra del Espíritu Santo? Niegan el Espíritu Santo. Miramos la Trinidad 3 veces en béisbol. No sé si conoces béisbol. Pero en béisbol 3 veces tiene la oportunidad. Al último, si no, pues fuera. Israel, pues fuera. Porque había 3 veces rechazado a su Mesías. Y la Biblia dice en el libro de Hechos o Actos que Esteban, mientras que estaba muriendo, apedreado, miró hacia arriba en el cielo y dijo, yo veo a Jesucristo parado en el cielo. ¿Por qué estaba parado y no sentado? Porque estaba listo a regresar. Si hubieran aceptado a Jesús como su Mesías, pudiera entrar el reino, pudiera regresar y venir, y el reino empieza, y él gobernará por 1000 años. Pero rechazaron a su Mesías. Qué triste, ¿verdad? Por esto empezamos a ver un cambio. Capítulo 9, miramos a quién. En capítulo 9, la salvación de Pablo. Capítulo 10 y 11, primera vez que miramos gentiles salvos por medio de Pedro. Pero después de esto, todo de Pablo. Y más que 2/3 partes del Nuevo Testamento habla de Pablo. Si tomamos todos los epístolas de Pablo y los 3/4 del libro de Actos o Hechos que habla, 2/3 del Nuevo Testamento habla de Pablo. ¿Por qué está en la Biblia Pablo? Porque los judíos rechazaban a su Mesías. Cambió el mensaje. El mensaje para los judíos del reino cambió porque ellos habían rechazado a su Mesías. Entonces Dios dijo, ok, Pablo, venga. Voy a salvar a Pablo y voy a dar una revelación a Pablo y el Evangelio. Y voy a decir, Pablo, predícalo. Predícalo. Quiero que la gente entienda ahora que ahora yo voy a llevar a los gentiles el mensaje de salvación. Porque mi pueblo, los judíos, me habían rechazado. Ahora llevaré el evangelio a los inconversos, a los gentiles. ¿Ok? Mire lo que Pablo mismo dice en Romanos 15. En Romanos 15... es interesante, Pablo nos enseña claramente la diferencia entre el ministerio de Jesús y el ministerio de él mismo, de Pablo. Romanos 15:8. Digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión. ¿Quién es la circuncisión?
los bajo la ley, son circuncidados. Jesucristo era ministro ¿de quién? De la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Ok? ¿Y Pablo? ¿Cómo fue Pablo? ¿Qué era el ministerio de Pablo? Nos dice en versículo 16. Para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta siendo santificada por el Espíritu Santo. Pablo dice, mi ministerio era diferente que el ministerio de Jesús. ¿Ok? ¿Entiendes tú la diferencia? Jesús vino solo para judíos. Pablo dice, mire, Dios dijo a mí, ganar lo más que puedo a los gentiles. Ahora, saliendo él donde él salía, en el libro de Actos o Hechos, siempre entró primeramente entre las sinagogas, porque quería ganar almas a Cristo que fueran de su pueblo, judíos. Pero muchos judíos nada querían. Pocos sí aceptaron su mensaje, su evangelio. Pero cuando rechazaban la mayoría, él después fue a los gentiles. Y la Biblia llama en Romanos 11:13 a Pablo el apóstol a los gentiles. ¿Ok? Entonces vamos ahora a Hebreos 9:16. Quiero mostrarte algo y yo quiero que entiendas bien lo que estoy diciendo. No estoy negando Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Ok? Estoy tratando de explicar lo que está escrito en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es el ministerio de Jesús en la tierra en que él predicaba el evangelio del reino solo a judíos. Y miramos a través de la Biblia una transición, un cambio a Pablo predicando el evangelio de salvación para judío y gentil, para todos. Hoy no somos salvos por lo que Jesús dijo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Había otra revelación a Pablo y tenemos que ir a esta revelación y saber lo que es y entenderlo para ser salvo. Porque solamente es el evangelio de Pablo que es el evangelio de salvación. ¿Ok? ¿Entiendes? Hebreos 9:16. La Biblia dice esto. Quiero que entiendas. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. ¿Dónde está la muerte de Jesús? Aquí en la cruz. Aquí murió el Señor Jesucristo. Entonces la muerte de Jesús es la división más básica en toda la Biblia. El Nuevo Testamento empezó con la muerte del testador. Entonces a la muerte de Cristo, cuando Él murió, empezó el Nuevo Testamento. Todo antes de la muerte es Antiguo Testamento. ¿Ok? Trazamos bien. Si esto es verdad, Mateo, Marcos, Lucas, Juan todavía están en el Antiguo Testamento, todo lo que pasa en aquellos libros hasta que muere en aquellos libros el Señor Jesucristo. ¿Has pensado tú en esto? Yo sé que en la sección de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan están en el Nuevo Testamento. Pero fueron escritos después que Cristo murió. Pero hablan de mucho que pasó antes que murió Jesús. Entonces aquí puse en este lado, porque la mayoría de Mateo, Marcos, Lucas, Juan todavía es del Antiguo Testamento. De cosas que pasó en el ministerio de Jesús antes que murió en el Antiguo Testamento. ¿Cómo debemos entonces tomar la doctrina de nosotros de algo del Antiguo Testamento? Sí hay muchas cosas que dijo Jesús que son bonitas. Y yo no estoy diciendo que no debemos predicar un mensaje de estos libros. Sí, de cualquier libro podemos predicar. Y yo predico a veces de esto. Pero yo no voy a basar mi doctrina en lo que Jesús dijo antes que murió, porque era el Antiguo Testamento, a los judíos de un evangelio de reino. La doctrina sana para la iglesia de hoy es de Pablo. Y yo tengo que trazar bien la palabra de verdad y conocer esto. La mayoría de los que dicen que son cristianos hoy ni entienden eso. Quieren mezclar esto con esto. Y no trazan bien. Y con esto pues tienen problema. ¿Qué es el evangelio de Pablo? 1 Corintios 15, 1 al 4. Vamos ahí. Vamos a ver primeramente lo que Pablo dijo era el evangelio. Y encuentra el evangelio de Pablo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es difícil hallarlo.
Hay varias veces en que Jesús dijo algo como, yo voy a morir y ellos me van a matar y cosas así. Pero es muy difícil hallar el evangelio de salvación en estos libros. Pero claramente miramos en el libro de Pablo, o bueno, en todos los libros de Pablo. Primero de Corintios 15, 1 al 4, la Biblia dice, empero os declaro, hermanos, evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Ok, miren lo que dice versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero no te olvidas que era para o por nuestros pecados. Entonces, era por nuestros pecados lo que Cristo hizo. Esto es el evangelio. No habla mucho Jesús de yo voy a derramar mi sangre por ti antes. Eso es algo revelado después. Ahora yo sé que varias veces a la última cena, ¿verdad? El Señor dijo, toma, esta es mi sangre derramado por... Yo sí hablo un poco, pero es difícil verlo si no hemos leído todo de Pablo primero. Entonces muchos entre el cristianismo de hoy dicen, yo no quiero nada con Pablo, y solo van a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y cuando hacen esto, pues tenemos problema. Hay muchas cosas que dijo el Señor en aquel entonces a judíos que no aplica a nosotros hoy en día y no está de acuerdo con el evangelio de Pablo. Por esto muchos dicen, por esto evitamos a Pablo. No. Debemos trazar bien y entender para judíos. Y porque ellos rechazaron, ahora aquí estamos. Es como esto. Si un rey da un mandamiento, esto es la ley, la regla. Pero si más adelante el rey dice, ahora la regla es así. Bueno, ahora ha cambiado. La regla ahora es tal. El primero no está. Ya debemos ir con el segundo. ¿Ok? Jesús vino y dijo tales cosas a los judíos. ¿Ok? Ahora resucitó. Y ahora dijo, ok, Pablo, diga a todos que ahora yo digo que la regla es tal. ¿Por qué estás yendo atrás a otra cuando ahora estamos en esta? ¿Me entiendes? ¿Cómo es así? Yo no entiendo. Pero la Biblia dice que Dios reveló a Pablo lo que quiere Dios que sabemos y practicamos hoy. Y no debemos ir a algo escrito a judíos y tratar de explicarlo a nosotros. Y yo te voy a dar algunos ejemplos. Pero antes de dar los ejemplos, quiero rápidamente, mucho explicar. En el libro de Actos o Hechos, algo pasó. Algo interesante y importantísimo. Este hombre, Pablo, enseñó algo. Pablo enseñó la justificación. ¿Cuál era revelado a Pablo? La doctrina de la justificación. Y Dios reveló a Pablo en Actos o Hechos 13, 38 y 39 algo que antes nadie había dicho. ¿Qué dice? Actos 13, 38, 39, Pablo dice que somos justificados por la gracia, por la fe, y no por la ley. Cuando vino el Señor Jesucristo, vino a los judíos bajo la ley. Y bajo la ley dice que ellos tenían que hacer. Y era lo que ellos hacen, que era por obras. Y ellos enfocaban en las obras que ellos mismos hicieron. Cuando murió el Señor Jesucristo, habían algunos creyentes que eran todavía judíos. Y ellos estaban pensando, sí, creímos en Jesús, pero hay que guardar la ley. Y el Señor en el cielo dijo a Pablo, enséñalo así, que no es ahora por las obras de la ley, sino es por la fe. Salvo por la gracia, por la fe, ¿verdad? No por obras. Este era un mensaje nuevo. ¿Y sabes qué pasó? Tenemos capítulo 15 del libro de Actos en que todos los apóstoles se juntaron para decir, ¿es cierto eso? Pues somos judíos bajo la ley.
y este hombre dice otra cosa, no bajo la ley. Tenemos que hablar de eso. Y Pablo dijo, esto era el mensaje de Dios revelado a mí, justificado por la fe, no por las obras. ¿Y sabes qué? Pedro dijo, entonces acepto. Y yo creo que somos salvos por la gracia, no por las obras. Bueno, así fue la revelación dado a Pablo. Bueno, mucho más quería hablar de esto, ¿verdad? Pero quiero que entiendes que la salvación es por la fe, no por las obras. Y si uno no va al mensaje de Pablo, va a estar confundido. Y si solo va a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, va a pensar, no, todavía es por obras. Pero si uno está confiando en obras, está perdido. No ha llegado al mensaje dado a Pablo de Jesús mismo, que ahora no es por obras, solo es por la gracia, por la fe. ¿Entiendes? Doy ejemplos, ok, rápidamente, de la diferencia entre lo que estaba predicado aquí y lo que estaba predicado aquí, ok. Yo veo gran diferencia entre la predicación al primero, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y la predicación después de Pablo. Y yo quiero llamarlo la diferencia entre quién era, ok, quién era Jesús, quién era, y la diferencia entre lo que hizo Jesús. Ok, quiero explicarlo rápidamente, casi no me queda tiempo, entonces yo voy a decir los versículos, la mayoría, tú puedes buscar porque ya estoy muy atrasado, ¿verdad? Pero mira lo que dice en Juan 1, ¿ok? Quiero que veas tú la diferencia de lo que yo llamo la diferencia entre quién era Jesús y lo que hizo Jesús. Porque cuando uno lee la Biblia, pues solamente leyendo el texto, uno puede entender, la predicación en aquel entonces era, ¿quién es Jesús? ¿Quién es aquel hombre? ¿Es el Mesías o no? Pero con Pablo, la predicación no es creer que Jesús es el Mesías, porque ahora va a gentiles y ellos, ¿Mesías qué es? No, ahora Pablo dice, mire, Dios hizo algo. Tú tienes que creer en lo que Él hizo. Y la salvación es por medio de confiar en lo que Él hizo por ti. ¿Ves la diferencia? Juan 1:19 dice así. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas confesó, yo no soy el Cristo. Salieron a preguntar a Juan, ¿quién eres tú? ¿Por qué estaba preguntando? ¿Quién? ¿Por qué la palabra quién? Porque tenía la doctrina de las profetas. Y uno se llamaba Daniel. Y según la profecía de Daniel, en 480 algo años vendrá el Mesías. Entonces en aquel entonces los judíos andaban pensando, ya es tiempo. Entonces vamos a ver quién es. Y llegó predicando Juan y ellos salieron diciendo, ¿eres tú aquel? ¿Quién es? ¿Quién eras? ¿Tú? Y él dijo, no, él va a venir después. Puedes leer hasta 21 ahí. Vamos a otro, a Mateo 16:13. Jesús mismo pregunta, ¿qué dicen ellos de quién soy? ¿Quién? La palabra quién, mucho. Entonces dice Mateo 16:13, y cuando Jesús vino a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y ellos dijeron tal. Entonces, ¿quién es? ¿Quién? La palabra quién. Siempre en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Enfocaban en quién era Jesús. ¿Ok? ¿Me explicas? Pero con Pablo enfocamos en lo que hizo Jesús. Hoy en día no somos salvos por saber y creer que Jesús es el Mesías de los judíos. Esto no es salvación. Pero en aquel entonces sí. Ahora la salvación es por creer en lo que Cristo hizo por nosotros. No me queda tiempo leer todo. Doy los versículos y tú puedes buscar. Marcos 9:41. Habla de su nombre. Y Marcos 16:17. Juan 3:18. Habla de creer en su nombre. Juan 20:31. Creer en su nombre. Vamos a Actos o Hechos 10:43. Creer en su nombre. Toda la énfasis
era en el nombre de Cristo. Y tú tienes que confiar en su nombre. ¿Por qué es tan importante el nombre de Jesús? Porque los judíos esperaban su Mesías. Y interesante que el nombre de Jesús, pues es un nombre interesante. ¿Sabías tú esto? Miramos al nombre de Jesús. Jesús es, en realidad, dos palabras separadas. Jesús significa Je, lo cual es corto para Jehová. Y Sus significa salva. Entonces el nombre mismo de Jesús es Jehová salva. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Señor. El Señor es Jehová. El mismo Señor del Antiguo Testamento es el mismo Señor del Nuevo Testamento. Jehová es, casi puse en inglés. Disculpe. Jesús es Dios. Entonces, Dios vino para salvar a Israel. Y si ellos pudieran ver su nombre y creer en su nombre, pudieran saber, Él es el Mesías quien vino a salvarnos y reinar. Y salvarnos de Roma, porque estaban esclavos a Roma. Pero ellos no querían creer. No pudieron creer que Jesús era el Mesías. Rechazaron y por esto crucificaron a Él. No me queda tiempo, pero mira Actos 2:21, 2:38, 3:16, 4:7, 4:10, 4:12, 4:17, 4:18, Actos o Hechos 8:12 y 9:14. La énfasis era en ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Mira su nombre. Hasta su nombre dice que Él es el Mesías, el de Dios. Pero este era el mensaje en el principio, cuando eran todos judíos. Pero ¿por qué en capítulo 7 rechazaron la última vez? Dios dijo, ok, hay algo más que quería yo revelar. Y a Pablo yo voy a revelar. Y Dios reveló a Pablo, mire, salvación no es solo por creer en mi nombre y quién soy. La salvación es confiar en lo que yo hice cuando derramé mi sangre. Y esto pues veo claramente en lo que Pablo escribe. Mire a Romanos 5. Pablo mucho habla de Cristo. Y casi nunca, pues yo digo casi nunca, pero muy poco habla Pablo de quién era Jesús. Más habla de lo que Cristo hizo, lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora yo creo que Pablo escribió el libro de Hebreos. Y una cosa interesante, hemos estudiado el libro de Hebreos en inglés, versículo por versículo. Los primeros 7, 8 capítulos habla de quién era Jesús. Todo habla de quién es. Y dice Pablo que es el Cristo, es el Mesías, es el Señor, es el Creador, es Dios. Y después de esto, lo demás de todo el libro de Hebreos habla de lo que Cristo hizo. Es el autor de la salvación eterna. Es el sacrificio hecho para todos los pecados de todo el mundo. Entonces yo veo que Pablo miró al principio, todo enfocaba en quién era Jesús, pero la revelación de Jesús a Pablo era, mire, más importante confiar en lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Murió por nuestros pecados, como dice en Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza a su tiempo, murió por los impíos. Versículo 8, más Dios encarece por amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la muerte, es cómo murió Cristo, es lo que Cristo hizo que nos salva, no lo que hagamos nosotros. ¿Ve la diferencia? No somos salvos por creer que Jesús solamente es Mesías. No, creer en quién es, ahora no es que salva. Hay que confiar en lo que Él hizo. Y esto es el mensaje de Pablo. Y claramente miramos si leímos Pablo. En 1 Tesalonicenses 4:14. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó. Lo que hizo Él. No solamente quién es, pero lo que hizo. Y si creímos en esto, lo que Él hizo. Mira 5:10. 5:10 dice, el cual murió por nosotros,
por nosotros, para que o que velemos o que dormamos, vivimos otra. Entonces es lo que Él hizo. Bueno, no me queda tiempo. Según de Corintios 5, 21 y según de Corintios 5, 15. La Biblia nos enseña, según Pablo, que la salvación no viene como en aquel entonces, solo creer que Jesús es el Mesías o el Cristo. Tenemos que confiar completamente en lo que Cristo hizo. Completamente en lo que Cristo hizo. ¿Y en qué específicamente? Bueno, la Biblia dice en Efesios 2, 8, 9, la Biblia dice, porque por gracia soy salvo por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la Biblia, según Pablo, dice que salvación es por fe. Ahora, ¿fe en qué? Bueno, la Biblia dice, Romanos 3, 25, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. Ok, gracias por la fe en su sangre. Entonces mi fe debe ser puesto en lo que Cristo hizo. Fe en su sangre. Porque Cristo era, como dijo Juan, ¿verdad? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces Cristo es el sacrificio. Cristo es la expiación de sangre. Y nosotros tenemos que confiar o por fe en su sangre somos salvos. Es ahora, bajo el Evangelio de Pablo, por medio de creer en lo que Cristo hizo. No somos salvos por creer en quién es Jesús, aunque que es bueno saber que Él era Mesías. Nuestra salvación viene cuando confiamos en lo que Él hizo y somos justificados por fe en su sangre. Debemos recibir la salvación por la fe. Y claramente en Romanos 5:11 dice esto. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. ¿Cómo recibimos la reconciliación? Por la fe. Debemos tener fe ¿en qué? Fe en la sangre. Entonces la salvación es por medio de confiar en lo que Jesús hizo. Yo no estoy confiando en lo que yo hago. ¿Ve la gran diferencia? Bajo la ley tenían que hacer muchas obras. Y muchos jactaron de lo que ellos hicieron. Y estaba pensando, yo hago tal cosa, Dios me debe aceptar porque yo sigo la ley. Mira lo que yo hago. Como si fueran jactando. Pablo dice, no. La revelación dada a mí de Dios, de Jesucristo mismo, es que nosotros debemos venir a Cristo y confiar por fe, confiar en lo que Jesús hizo. Y es por medio de la fe que somos salvos. Y es por lo que Él hizo, no lo que hagamos nosotros. Ahora, si uno no entiende eso, va a quedar pensando todavía, no, por buenas obras llego al cielo. Y si uno no entiende el mensaje de Pablo, que no es por obras, sino por fe, ya tiene problema. Yo he visto muchos, lastimosamente, yendo solamente a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, buscando cómo llegar al cielo. Y por medio de hacerlo y no ir a Pablo, niegan a Cristo y el Evangelio de Pablo, lo cual es salvación por fe en lo que Cristo hizo. La mayoría del cristianismo nunca quiere a Pablo, solo quiere ir a Jesús. Y dicen, somos seguidores de Jesús y nuestra doctrina de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ajá, ¿y qué tal de Pablo? Pablo, no importa. ¿Ok? Pregunta, ¿son salvos ellos cuando solo toman su doctrina de esto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lastimosamente no, porque hay mucho en Mateo, Marcos, Lucas, Juan que habla de hacer buenas obras y que no habla de esto, el mensaje revelado a Pablo de, recuérdate, Jesús mismo. ¿Cambió su mensaje Jesús? Sí. Algunos dicen, no se cambia Dios. Pues, ¿verdad? Dios no cambia. Pero su manera de tratar con hombres, sí.
Esto se llama dispensaciones y hay muchas dispensaciones en la Biblia. Entonces Dios estaba con judíos en aquel entonces, ahora con nosotros. Entonces sí puede cambiar el mensaje Dios. Él es Dios, Él puede hacer lo que quiere. Y cuando viene el rapto, otra vez Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo es enseñado ahí del reino. Aquí está otra vez para los judíos en la tribulación. Pero hoy estamos bajo el ministerio y el evangelio de Pablo. Y si uno no entiende eso y no traza bien la palabra de verdad, puede caer en error en solo ir a los evangelios en vez de ir al evangelio de Pablo. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos de la enseñanza de Jesús. Y como uno puede estar todavía hoy perdido en solo ir allá y no ir a Pablo. Marcos 10, mire lo que dice. Marcos 10, 17. Y cuando fue salido al camino, llegóse uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, delante de Jesús, preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Uno viene a Jesús y dice, yo quiero vida eterna, ¿qué debo hacer? ¿Ah? ¿Hacer obras? Estaba pensando él, por obras puedo heredar vida eterna. No, Pablo dice, no por obras. ¿Ve la diferencia? Dice el Señor Jesucristo. Y Jesús, versículo 18, les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, que es Dios. ¿Sabes los mandamientos? No adulteréis, no matéis, no hurtéis, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, ve, todo lo que tienes vende y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. Mas él, entristecido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ok, si tú quieres evitar a Pablo y no seguir nada de lo que Pablo enseñó de la Biblia, Jesucristo mismo enseñó, mire, por guardar los mandamientos hay vida eterna. ¿Por qué habló así? Bueno, yo sé, porque Pablo nos dice más adelante en Gálatas que la ley era un ayo para traernos a Cristo. Si uno está bajo la ley, él va a decir, wow, yo no guardo la ley, es imposible. Entonces uno murió por ti, porque sabía Dios que la ley era maldición. Pero interesante, mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo, ahora hay que vender todo. Y no puede tener nada de posesiones. ¿Ok? Si tú me dices, yo soy seguidor de Jesús y yo no quiero nada con aquel Pablo ni con su evangelio. Entonces, ¿tiene casa? ¿Tiene carro? ¿Tiene ropa? ¿Tienes posesiones tú? Y me dices que tú eres un seguidor de Jesús. Mentiroso. Hipócrita. ¿Por qué? Jesucristo dijo que tiene que vender todo y vivir una vida pobre. Pues hay que ir, pues, pidiendo. No. ¿Por qué habló Jesús así? Porque en aquel entonces estaba cerca el reino. Entonces así habló. Pero esto no es algo que aplica a nosotros. Aquí en Pensacola, donde vivimos, hay una iglesia grande. Y aquí a un lado del pared o muro, lo que estaba fuera del muro, tiene este versículo. ¿Qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Y abajo dice, hacer los mandamientos. Ellos están enseñando a todos. Mire, nosotros creímos que salvación es por obras, por guardar los mandamientos. Esto no es el mensaje de Pablo. Ellos están perdidos, pensando en su mente que están siguiendo a Jesús. Y no aceptan la revelación de Jesús dado a Pablo, en que él dijo, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué triste. No me queda tiempo. Fui muy largo en inglés y ahora en español. Mateo 5:30, ¿ok? Tú me dices, yo solo sigo a Jesús, nunca a Pablo. Entonces yo solo voy a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok. Quiero saber, ¿sigues tú a lo que Jesús dijo o eres hipócrita? ¿Ok? Porque Jesús dijo esto en Mateo 5:30. Bueno, en versículo 29 también, pero leímos 30. Dice, si tu mano derecha te escandalizare, córtala y échala de ti.
que mejor te es que perezca uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. El versículo 29 dice, quita tu ojo. Yo en mi vida nunca jamás he conocido que dice, yo soy seguidor de Jesús, que anda así, que había cortado su mano derecha. No conozco ninguno. ¿Usted? No conozco a ninguno que había quitado su ojo derecho. Pero ¿tiene problema usted con pornografía? ¿Quieres ver tú mujeres desnudas y usas tu mano en hacer malas cosas? ¿En pecar contra Dios? ¿Ok? Entonces, ¿cuándo has cortado? Oh, no, esto es figurativa, dicen muchos. No, Jesús dice, para no ir al infierno, quita tu mano. Hoy estamos bajo la gracia, Jesús dijo. ¿Resuena como gracia? ¿Por qué habló así? Pues era para judíos, en preparación del reino. Ahora yo no sé, solo es algo que quiere contarte, ¿verdad? Es especulación, es una palabra, ¿verdad? Pero yo recuerdo que la Biblia dice que en la tribulación uno puede recibir la marca de la bestia en su mano derecha. Oh, ahí dice, tu mano derecha te escandalizare o te ofende, córtalo. Quizás está hablando en referencia de esto, para no ir al infierno en Armagedón, cuando viene el Señor. Todos que tienen la marca de la bestia van directamente al infierno. Quizás está dando advertencia a Jesús, si tú has tomado la marca, córtalo, y cuando vengo, yo no voy a echar al infierno. Quizás. Pero esto será entonces doctrina para aquel entonces, no para hoy. Hoy estamos bajo la gracia. Tenía aquí muchas cosas. Lucas 14, 26 hasta 27. Si tienes tiempo, hay que leer Lucas 14, 26 hasta 27. Dice que tú tienes que odiar a tu familia. Jesús dijo, hay que odiar a todos, hasta ti mismo. ¿Debo andar yo con odio contra todos en mi familia y mis hermanos y todo? Pienso que era doctrina para judíos en aquel entonces en preparación de esto. No para nosotros hoy en día. Otro que me gusta es Mateo 18, 21 hasta 22. Y Pedro viene a Jesús y dice, mire Jesús, ¿hasta cuándo debo yo perdonar? ¿7 veces? Y Jesús dijo, 70 por 7 veces. 490 veces. Dice, yo he escuchado gente diciendo, Jesús me dijo que solamente debo yo perdonarte 490 veces. 90 veces. Y cuando tú llegues al 490 primera vez, ya no voy a perdonar más, yo te voy a golpear. Así es la doctrina. Solamente 490 veces debemos perdonar. Pablo dice algo un poco diferente. Pablo dice en Efesios 4:32, debemos perdonar como Cristo nos había perdonado. Solo nos perdona Jesucristo 490 veces. Y cuando pecamos el 491 vez, ¿ya no hay perdón? Pues no. Yo leo en Colosenses 2:13 que la Biblia dice que la sangre de Cristo nos perdona de todos los pecados. Cristo murió por todos mis pecados. Entonces, es un poco diferente. Amén. Qué interesante. Muchas cosas que dijo el Señor Jesucristo. Y no estoy diciendo que era equivocado el Señor Jesucristo. No, claro que no. Solo estoy trazando bien la palabra de verdad. Diciendo, era para judíos. Era doctrina para ellos que más que todo era hablando de este tiempo en que muy poco antes estaban esperando el milenio. En el tiempo en que vino el Señor en su reino. Mucho más, ¿verdad? Mateo 24. Mateo 24:13 dice, hay que perseverar hasta el fin. Y muchos hoy en día dicen, mire, tú tienes que perder la salvación. Hay que perseverar. Bueno, hay que leerlo. Estoy un poco largo, pero qué importa, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 24. Ahora vamos a Mateo 24.
13. Rápidamente, mire lo que dice. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y muchos dicen, sí, mire lo que dice. Jesús dice que la salvación depende en tus obras y si tú no preservares hasta el fin, puedes perder la salvación. ¿Así es lo que dice Pablo? No. Si tienes tiempo, búscalo. Efesios 1:13. Efesios 1:13 nos enseña que cuando uno es salvo, está sellado con el Espíritu Santo. No es algo que podemos perder. ¿Quién puede perder? ¿Quién tiene que perseverar hasta el fin? Los judíos aquí en la tribulación. El fin de la tribulación para que son salvos cuando viene el reino. Pues claramente habla de eso. Esto no está escrito a nosotros, Mateo 24. Mire aún más lo que dice. Ahí dice en versículo 14, mire, y será predicado este evangelio del reino. Todavía es el reino, no es el evangelio de Pablo. Y mira versículo 16. Entonces los que estuvieron en Judea huyen a los montes. ¿Huir a Judea? ¿Y vivir en los montes, en las montañas de Judea? Yo vivo en los Estados Unidos. Es muy lejos Israel y Judea y las montañas de ahí. ¿Cómo puedo yo llegar ahí? ¿Comprar un boleto de avión? Escuché el otro día que Israel está cerrando sus términos, que nadie puede entrar. Pero cambiaron su mente y dicen, ok, uno sí puede venir y entrar, pero cuando entren vamos a poner en su pierna una cosa. Y esa es una cosa para saber dónde están en todos los tiempos que están dentro de Israel. Como si fueran esclavos, como si fueran prisioneros. Yo antes quería ir yo a Israel, ahora no. Yo no, si me van a tratar así. Pero ¿cómo si está escrito Mateo 24, las palabras de Jesús en este lugar? Si están escritos a mí, la Biblia dice que cuando yo veo tal cosa que debo yo huir a las montañas de Israel. ¿Cómo? Jesús ya había dicho que tengo que vender todo, ok, ya no tengo posesiones. ¿Cómo puedo yo entonces llegar a Israel? Porque no tengo dinero para comprar boletos de avión. ¿Me entiendes? Es un gran error decir que debemos ir a los evangelios en vez de ir al evangelio de Jesús para salvación. Y qué gran lío que entramos si no trazamos bien. ¿Me entiendes? Mucho más tengo aquí para contarte. Pero voy a terminar con esto. Lo siento que he ido un poco largo, ¿verdad? Pero quería mostrarle la diferencia entre Jesús, lo que Él predicó y a quién predicó. ¿Y cuándo predicó? Antes de la cruz. Y cómo cambió a Pablo. Y cómo Pablo predicó el evangelio de Jesús para hoy. Y la salvación por fe y no por obras. ¿Ok? ¿Me entiendes? ¿Y quién es Pablo? Romanos 1:1, Pablo dice que él es un siervo de Jesucristo. 1 Corintios 1:1, Pablo dice que es por la voluntad de Dios que Pablo fue llamado y enviado como misionero. ¿Ok? Quiero hablar con ustedes que me envían correos electrónicos diciendo, Roberto Breaker, tú eres un hereje equivocado. No, seguimos a Jesús y en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pablo no debe estar en la Biblia. Mentiroso eres tú. Porque la Biblia misma dice que Dios puso a Pablo como apóstol por su voluntad. No estás en contra de mí en estar en contra de Pablo. Estás en contra de Dios. Porque Dios puso a Pablo en la Biblia y debemos entender nosotros el porqué. Y cuando leímos la Biblia encontramos, ya sabemos por qué Él está. En Gálatas 1:15 hasta 16, Dios mismo dijo, cuando estaba Él en la matriz, hasta que estaba todavía dentro de su mamá, Dios llamó a Pablo. Dios escogió a Pablo. Primero de Timoteo 1. Leímos rápidamente. Pero una cosa que estoy escuchando y me da mucha tristeza. Alrededor del internet y YouTube y todo. Muchos más diciendo que son cristianos. Que ya están en contra y predicando en contra de Pablo. Dios te va a juzgar algún día. Porque Pablo dijo, mi evangelio es lo que salva. Y si tú no vienes a mi evangelio, salvo por fe, no por obras, al infierno vas. Y Dios te va a juzgar por negar el evangelio
de salvación, lo cual era dado a Pablo. Primero de Timoteo 1:11 dice así: conforme al evangelio glorioso del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Dios dio a Pablo la salvación o el evangelio que salva. Gracias doy al que me fortificó, a Cristo Jesús, Señor nuestro, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No me digas esta mentira, que Pablo no debe estar en la Biblia y que no es de Dios y cosas así. Dios llamó a Pablo y dio a él el evangelio correcto que nos salva. Hay 3 veces que Pablo dice, hay que seguir a mí. Primero de Corintios 4:16, Filipenses 3:17 y el último, primero de Corintios 11:1. Algunos dicen, yo no sigo a Pablo, yo sigo a Jesús. Pero en el último, primero de Corintios 11:1, Pablo dice, sed seguidores de mí como yo soy de Cristo. Si tú quieres ser de verdad seguidor de Cristo, tú tienes que seguir a Pablo. Porque todo lo que enseñó y predicó Pablo era de Jesucristo mismo. Pero muchos dicen, yo solo sigo a Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Oh, solo un poquito de lo que habló Jesús. ¿No quieres lo demás que habló Jesús? ¿No quieres toda la revelación de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sí quiero lo que Jesús dijo, porque amo a mi Señor Jesucristo y yo reconozco, yo entiendo que Jesús dio aún más a nosotros a través de Pablo. Y yo sigo a Pablo. Hasta en 2 de Pedro 3, 15 hasta 16. El apóstol Pedro habla de Pablo y dice, nuestro hermano bendito y querido, y amamos a él. Hay que seguir a él y no apartar en error. Apartar de Pablo es entrar en error, porque no es trazar bien la palabra de Dios. Entonces el ministerio de Pablo es el ministerio en que estamos abajo hoy. Ya no estamos bajo el ministerio de Jesús en la tierra, ya está en el cielo. El ministerio de Pablo es el ministerio para nosotros hoy en día. Y en Romanos 1:16, ¿qué dijo Pablo? Romanos 1:16, Pablo dijo esto: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio que salva hoy en día no es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sí se llaman evangelios, libros que se llaman evangelios. Pero el evangelio que nos salva hoy es el evangelio de Pablo, 1 de Corintios 15, 1 al 4, que habla de justificados por fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Salvo por la fe en la sangre. Esto es el evangelio que nos salva. Y fue dado a nosotros por medio de Pablo, porque fue revelado a Pablo. Casi estoy terminado. Por favor, termine conmigo, ¿verdad? Seguimos hasta el fin. Casi estoy terminado. 1 Corintios 9:16. Pablo dijo, porque aunque predique el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesto necesidad. Y ay de mí si no predicar el evangelio. Dice, ay de mí si no predico lo que Jesús me había dicho. Entonces Pablo no predica sus propias palabras, está predicando lo que Jesús dijo. Aún más dice esto, versículo 17. Por lo cual si hago esto de voluntad, galardón tendré. Mas si por fuerza, la dispensación del evangelio me es encargada. Jesús dio a Pablo. Estaba encargado él con el evangelio de salvación. Y algún día estarás juzgado de Dios, de Jesucristo, si hubieras tú aceptado a Pablo y su evangelio o no. Hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos, apartando de Pablo, diciendo, él no importa, yo solo voy al cielo por medio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ajá, ¿cómo? Según tú. Bueno, en aquel versículo dice, si hago buenas obras y guardo los mandamientos, Dios me acepta. Hoy no, ya no estamos bajo la ley. Ya estamos en otro, ¿qué? Testamento. ¿Por qué estás tú en otro testamento? Esto es antes de Cristo murió. Estás tan equivocado que tú eres hasta en otro testamento. ¿Para qué? ¿Para qué? Con otro evangelio.
Pobrecito. Pablo dice que fue encargado a mí el evangelio. ¿Aceptas a este evangelio? ¿Vas tú al evangelio de Pablo para ser salvo? ¿O estás tú yendo a los evangelios pensando que todo lo que había pasado todavía en el Antiguo Testamento puede salvarte? Pues tú eres muy equivocado si eres así. Yo intenté hoy a enseñarte lo que la Biblia dice y te pido estudiar. Te pido trazar bien la palabra de verdad y entender que la salvación de hoy no es por obras. La salvación de hoy es por medio del evangelio dado a Pablo, lo cual es salvo por fe y no por obras. Tu salvación depende en si tú aceptas o no el evangelio de Pablo. Fe en la sangre. ¿Aceptas o niegas? Si has aceptado, vas al cielo conmigo y quiero verte allí. Pero si no, y si tú eres un religioso que no quiere nada con Pablo, pues algún día hasta el juicio vas. Y Jesucristo va a recordarte de este mensaje. Y va a decir, porque no escuchaste tú a Roberto Breaker, porque él lo había predicado correctamente. Él trazó bien la palabra de verdad. Porque no queriste tú escucharlo. Porque tapaste. Porque has tapado los oídos. Bueno, di la advertencia, di la verdad. Ahora es para ti aceptar. Dios te bendiga. Nos vemos otro domingo.